Puerto Rico, 23 de diciembre de 2025. Hoy vamos a meternos de lleno en una enmienda clave al Código Civil. Y para entenderla bien, creo que hay que ver 4 puntos principales. Primero, la redefinición del naciturus, del ser humano en gestación, como persona natural desde la concepción. Segundo, el debate jurídico que motivó todo este cambio. Tercero, las consecuencias prácticas, ¿no? O sea, qué nuevos derechos se abren. Y cuarto, el equilibrio que la ley busca entre la protección del no nacido y la potestad de la mujer gestante. Muy bien, entonces empecemos por el principio. La ley modifica la Ley 55/2020. ¿Cuál era exactamente la confusión que se buscaba resolver? Pues mira, la confusión era un verdadero nudo legal. El Código Civil de 2020, que se supone que era moderno, en realidad dejó al concebido en una ambigüedad total. Algunos hablaban de una teoría ecléctica, pero en la práctica eso no significaba mucho. O sea, protegía al no nacido, sí, pero solo para cosas muy puntuales, casi siempre herencias. O sea, no era una persona con todas las letras. Exacto, no era una persona plena, pero tampoco era una cosa. Era un quizás legal. Un quizás legal. Me imagino que para los jueces eso es una pesadilla. Pero ese limbo tuvo consecuencias reales. O sea, hubo casos concretos que dijeran, oye, esto hay que arreglarlo ya. Claro que sí, absolutamente. Piensa, por ejemplo, en un caso de negligencia médica. Si un procedimiento daña al feto, pero no a la madre. ¿Cómo reclamas? Exacto. ¿Cómo argumentas un daño directo a alguien que legalmente no es del todo una persona? O en casos de violencia doméstica. ¿Se podía argumentar un daño específico al ser en gestación? Sí, pero la defensa siempre podía decir que el texto no lo respaldaba claramente. Creaba una inseguridad jurídica tremenda. Y esta enmienda, busca ponerle un punto final a todo eso. Entiendo. Se pasó de una protección muy a medias en el Código de 1930 a un intento que no funcionó del todo en 2020. Y ahora, para eliminar cualquier duda, la nueva ley va, como dices, directo al grano. Directo y sin rodeos. La nueva redacción es una declaración de principios. Si quieres, cítala porque cada palabra cuenta. Sí, la cito porque es muy potente. Dice, las personas son naturales o jurídicas. Y aquí viene lo importante. Todo ser humano es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. De hecho, la ley dice que busca reconocer una igual dignidad, sin importar la condición de vida. Y ahí, justo ahí, está la clave, el verdadero cambio de paradigma. No es solo un ajuste técnico, ¿entiendes? A llamarlo persona natural. Ya no es un potencial. Exacto. Se le saca de esa categoría de potencial y se le inscribe en la de existente. Legalmente hablando. Las implicaciones de esto son, la propia ley dice que abre perspectivas amplias e indefinidas. Un momento, perspectivas amplias e indefinidas, eso, para hacer un texto legal, suena increíblemente vago, ¿no? Es una forma elegante de decir, no sabemos bien qué pasará, que los tribunales decidan. En parte sí, pero es una vaguedad, digamos, estratégica. En lugar de hacer una lista cerrada de derechos, puedes heredar, puedes recibir donaciones y ya. Lo que hace es establecer un principio. El principio de qué es una persona. Es una persona, y a partir de ahí se asume que tiene los derechos de una persona, salvo que la ley diga lo contrario. El cambio es monumental. Pasamos de verlo como un anexo de la madre a un individuo con su propia entidad legal. Exactamente. Y esto lo alinea con un debate histórico del derecho civil, ¿no? Hay dos grandes corrientes. Una es la teoría de la ficción, que dice que esto es solo una conveniencia para proteger herencias. Y la otra, la teoría de la paridad, que dice que no hay ficción, que un ser humano es un ser humano. Y esta ley se planta firmemente en la segunda. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Esto no es solo teoría. La ley da ejemplos concretos de lo que esto podría significar, ¿verdad? Habla de salud. Sí, y los ejemplos son muy reveladores. En salud, por ejemplo, que los padres podrían exigirle cobertura a una aseguradora para el concebido como un paciente aparte. ¡Wow! ¿Y en daños y perjuicios? A ver, detengámonos ahí. Imaginemos un escenario. Una mujer embarazada tiene un accidente de coche.
culpa de un tercero. Con esta ley, podríamos estar hablando de dos demandas. Una de la madre por sus lesiones y otra, aparte, en nombre del feto. Esa es exactamente la clase de puerta que se abre y plantea preguntas fascinantes. Como, ¿quién representa al feto en esa demanda? Exacto. Los padres, un tutor si hay conflicto de interés. ¿Y qué pasa si el acuerdo que beneficia a la madre no necesariamente beneficia al feto? Claro. Un acuerdo rápido por poco dinero que cierra la puerta a reclamaciones futuras si el niño nace con secuelas. Y hay una frase en la ley que parece escrita para eso. Me dejó helado. Dice, y todos esos beneficios los recibiría el nacituros sin que necesariamente salga beneficiada la madre gestante. Esa frase es una bomba. Es que está declarando su independencia legal. Es el corazón de la reforma. Y, claro, el punto más controversial. Porque en el momento en que separas legalmente sus intereses, te topas con el problema más grande. El conflicto de derechos. Exacto. ¿Cómo evitas que los derechos de uno anulen los del otro? Y ahí es donde el artículo 69 intenta hacer malabares. Claro, porque al darle estatus de persona al concebido, creas un conflicto casi inevitable con la mujer. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, el artículo 69 intenta poner, digamos, un par de frenos importantes. El primero tiene que ver con la herencia. Dice que los derechos hereditarios están explícitamente subordinados al acontecimiento del nacimiento. ¿Y eso qué significa en la práctica? Piénsalo como si tuvieras un boleto de lotería premiado. Ok. Tienes el boleto, sabes que vale mucho, pero no puedes ir a cobrar el premio hasta que sea el sorteo oficial y salgan los números. Ah, ya. El sorteo aquí es el nacimiento con vida. El derecho existe, está latente, pero no se hace efectivo hasta ese momento. Entiendo. El derecho está en suspenso. Es una buena analogía. ¿Y cuál es el segundo freno? El más importante, me imagino. El segundo es la salvaguarda de los derechos de la mujer. El artículo termina con una frase que es el eje de todo el equilibrio. Dice, los derechos que se reconocen al nacitrus no menoscaban la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley. Conforme a la ley, esas tres palabras parece que hacen todo el trabajo pesado. Hacen todo el trabajo pesado, sí. Pero, ¿no es una forma de patear el problema para más adelante? O sea, decir según la ley suena a que no resuelve el conflicto solo. Lo entiendo, es una crítica válida, pero jurídicamente es crucial. Lo que hace es anclar esta nueva ley dentro de todo el sistema legal que ya existe en Puerto Rico. Significa que este nuevo estatus del concebido no opera en un vacío. No puede usarse para, anular de golpe toda la legislación sobre autonomía corporal de la mujer, por ejemplo. Es como un parachoques, entonces. Es un parachoques, exacto. Sí, creamos este nuevo vehículo de derechos, pero no puede arrollar los derechos de paso que ya están establecidos. Entendido. O sea, establece un diálogo forzoso entre los derechos. No es una carta blanca. Exacto, no lo es. Es una invitación a una negociación jurídica muy compleja. Bien. Entonces, para que todo esto funcione, sobre todo el tema de la herencia, la definición de nacimiento tiene que ser, pues, muy clara. ¿Cómo lo define la ley? Sí, era el último cabo suelto. Y si el nacimiento es el interruptor, tienes que definir cuándo se pulsa. La enmienda al artículo 70 lo hace de una forma muy clínica. Dice, es nacido el ser humano que tiene vida independiente de la madre. Vida independiente. Todavía suena un poco filosófico. ¿Cómo se prueba eso en un tribunal? Pero ahí es donde la ley se vuelve súper práctica. Añade que esa vida independiente se demuestra por el reconocimiento médico o la declaración de testigos. Ok. De que después del parto, pues exhibió signos vitales y reacciones propias. Esto es fundamental, porque lo saca del campo de la opinión y lo mete en el de la evidencia. Un criterio objetivo, verificable. Justo eso, es la pieza que cierra todo el mecanismo. Ya sabemos quién es la persona, qué derechos tiene y en qué momento exacto se consolidan. Vale. Entonces, para recapitular un poco. Se establece al concebido como persona natural desde el inicio, abriendo un universo de posibles derechos. En salud, en daños, en muchos ámbitos. Exacto. Pero se pone un candado a los derechos de herencia, que necesitan la llave del nacimiento.
Y, de forma crucial, se dibuja una línea para que estos nuevos derechos no invadan el terreno de la potestad de la mujer, siempre que sus decisiones se mantengan dentro del marco legal vigente. El objetivo declarado era concentrar el centro de interés jurídico en la persona natural. Y parece que lo logran, ¿no? Creando dos centros de interés donde antes había uno y medio. Precisamente, la ley cierra un capítulo de incertidumbre jurídica que se arrastraba por décadas. Da una respuesta contundente. Pero como toda buena respuesta en derecho, no es un punto final. Es el comienzo de un párrafo nuevo, lleno de preguntas. ¿Y cuáles serían esas preguntas que quedan ahora, flotando en el aire? Pues la más importante es la que ya hemos rozado. Al crear estos dos sujetos de derecho, la ley prepara el escenario para conflictos que antes eran impensables. ¿Cómo va a responder el sistema judicial cuando estos nuevos derechos amplios e indefinidos del concebido choquen de frente no solo con los de la madre, sino con los de otros? Por ejemplo. Ahora, pensemos en herencias complejas. Un abuelo millonario muere y deja su fortuna a sus nietos vivos. Ajá. Si uno de sus hijos tiene un embrión congelado, ¿es ese embrión un nieto vivo con derecho a heredar? Y si lo es, ¿bloquea la repartición de la herencia para los nietos que ya nacieron? Uf, qué complicado. O en decisiones médicas de alto riesgo, una operación necesaria para salvar a la madre, pero que pone en peligro al feto. Si el feto es una persona natural, ¿podría un familiar solicitar una orden judicial para impedir el procedimiento en nombre de la protección de la vida del concebido, incluso contra la voluntad de la mujer? La ley establece el principio, pero los tribunales van a tener la tarea titánica de trazar las líneas en los casos concretos, en los casos dolorosos que inevitablemente van a llegar. Esa es la verdadera frontera que esta ley nos obliga ahora a explorar.